Y ya, vamos a iniciar. Igual, como les digo, el link está ahí para que lo compartan con sus compañeros, ¿no? De su promoción. Cualquier cosa ellos quisieran entrar, porque muy probablemente me demoren en subirlo y probablemente lo suba mañana la grabación. Probablemente, si es que tengo fuerza de voluntad y me quedo más despierto, porque todo el día estuve despierto ya, lo haría. Ya. Entonces vamos a ver cardiología. Vamos a ver los últimos exámenes. Por ejemplo, este. No les había comentado que lo más importante, lo más interesante que ustedes tienen que conocer de cardiología, ¿no? Son los... Espera, se lo voy a colocar acá. A ver, estructuras, drive. No me acuerdo que estaba. Vaya, acá, grupos de salud. Son los 5 temas de emergencia, ¿no? Los que tenían que estudiar primero: cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, ¿no? Shock, falla cardíaca, arritmias, que son eran los más importantes que tenían que estudiar. De eso básicamente todo se va a enfocar en su examen. Y como recordarán, hay actualizaciones, por ejemplo, hipertensión arterial en 2025, que ahora les van a poner en ese cruce o habrán visto, ¿no? A la hora de sus rotaciones ese nuevo cambio de la hipertensión arterial para su indicación de tratamiento, ¿no? Cuando es primaria, cuando es secundaria, todo eso ya lo habrán visto, ¿ya? Pero esos 5 pilares era lo que necesitaban saber de primeras, ¿ya? Porque eso es lo que más va a venir. Casi 10, 12 preguntas, 13 preguntas te van a venir de eso. Así que, si es que lo aprendiste, chévere. A ver, por ejemplo, esta es una pregunta de arritmias. Arritmias, ¿qué me importa al menos para la clasificación rápida? Me importa saber si es estrecho o angosto. O sea, más de 3 cuadraditos o menos de 3 cuadraditos. Porque si es menos de 3 cuadraditos, hay patologías de menos de 3 cuadrados y hay patologías de más de 3 cuadrados del QRS, ¿no? Las dos clásicas que son de la reanimación cardio de RCP, mejor dicho, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, ¿no? Y las demás, lo que vendría siendo fibrilación auricular, flúter, taquicardia auricular, paroxística supraventricular, Wall Parkinson White, etcétera. Todos esos se abarcan en un QRS, ¿no? En un QRS estrecho, ¿no? Estrecho. Ya, es lo primero. Acá no te dicen cuál es el tamaño del QRS. Lo único que te dicen es que es una mujer. Yo recalqué acá que no hay antecedentes porque es importante de que la mujer o varón venga con antecedentes, ya sea o de hospitalizaciones, ya sea, sobre todo de hospitalizaciones, ¿ya? Porque hay patologías que se asocian a antecedentes cardiológicos y hay patologías que no. Acude por emergencia por palpitaciones, tiene una presión de 120/60, ¿ya? Relativamente hipotenso ya por la presión arterial diastólica. Igual sacas un promedio, ¿no? 120, 240 y te sale la presión arterial media en 80. Ya. Frecuencia cardíaca en 180 latidos por minuto. 180 latidos por minuto, que es todo lo que te dan hasta acá. En la única patología, si es que yo tuviera forzosamente que diagnosticar entre todas las arritmias que yo tengo, lo único que te da esta paciente, mujer sin antecedentes con palpitaciones, ya, mujer de 35 años sin antecedentes que acude por palpitaciones. Es un sinónimo de taquicardia paroxística supraventricular, ya. Que también puede pasar en el Wall Parkinson White. Pero ¿qué tiene que tener el Wall Parkinson White? La onda delta, ¿no? Y aparte hay dos tipos, ¿no? Te dice que fracasan las maniobras vagales. ¿Qué son las maniobras vagales? La primera medida de tratamiento que yo tengo que realizar con estos pacientes para bajarle las palpitaciones y evitar complicaciones, ¿no? Si fracasa eso,
que puede fracasar porque tiene éxito en 50-40%. Lo siguiente es la adenosina. Lo siguiente es la adenosina, ¿no? Otra cosa, imagínate si te dijera, por ejemplo, mujer de 55 años hospitalizada, tiene un pulso deficitario y, ¿cómo se llama? Tiene un QRS estrecho donde no se muestra la onda P. ¿De qué tipo de arritmias ustedes creen que estoy hablando? Por lo que acaban de escuchar. Que es un así caso clásico. Que viene siendo el otro extremo, ¿no? Viene a ser el otro extremo, ¿no? Fibrilación auricular. La mayoría de esos pacientes, fibrilación auricular, flutter, tienen antecedentes, pero fibrilación auricular es arrítmico, ¿no? Es arrítmico, tiene ausencia de onda P, es irregular, tiene pulso deficitario, tiene un montón de cosas para que tú puedas descartarlas, ¿no? En cambio, estas de acá, que son las más frecuentes, sobre todo en niños estas patologías, estas arritmias son las más frecuentes. Tratamiento, maniobras vagales, adenosina. Listo. Ah, si te dicen, ¿a qué paciente no le puedo dar adenosina? A los asmáticos. A los asmáticos no les puede dar adenosina. Mira, este es un caso clásico si es que lo lees progresivamente porque es un paciente de emergencia, descompensado, pero tiene ciertas características que te hacen pensar en esa patología. ¿Alguien se sabe cuál es la famosa triada de Deck? La famosa triada de Deck. Yo le soplo uno, que son pulsos apagados. Otra empieza con I y la otra empieza con H. Ajá, ingurgitación yugular e hipotensión. Perfecto. Esa triada es suficiente para que tú sospeches en un taponamiento. Ahora, tener la triada no quiere decir de que tú ya digas, este paciente tiene taponamiento, le voy a hacer un ecocardiograma. ¿Ya? Le tengo que hacer un ecocardiograma para hacer esta confirmación, que es el colapso de las cavidades derechas. ¿Ya? Es el siguiente paso, porque aparte, pero Piedra está inestable. Ya, eso le da tiempo suficiente o le da... O sea, las cosas que se hacen de emergencia son la mayoría ecos. Ya, lo mucho que puedes hacer en emergencia son ecos, así que sí es dable la realización de la eco. Ya, ignoren eso. De ahí, por ejemplo, otra cosa que tienen que saber que una vez ya hecha la ecocardiografía, ¿no? Una vez ya hecho la ecocardiografía, ya puedes delimitar en qué parte está el taponamiento cardíaco y ya puedes hacerle un tratamiento. Acá el tratamiento, pericardiocentesis ecoguiada. ¿Ya? Pericardiocentesis ecoguiada. Esto, ¿dónde lo habrán escuchado? Por ahí. Son dos descompensaciones clásicas que suceden en un paciente con pericarditis. Un paciente con pericarditis se puede ir, ¿no? A la fibrosis o al derrame. ¿Ya? O se va a la fibrosis o se va al derrame. Y cuando se va a la fibrosis, se va a la pericarditis constrictiva, usualmente en nuestro medio tuberculosis. Se vuelve una pericarditis crónica. Y cuando se vuelve una complicación aguda como el taponamiento cardíaco, se llena de líquido progresivamente, usualmente por patologías secundarias. Ya sea viene siendo cáncer, ¿no? Cáncer al pulmón, cánceres microcíticos, lo que vendría siendo lupus eritematoso sistémico, o la misma tuberculosis que también puede ser taponamiento cardíaco. Muchas etiologías en sí pueden hacerla. A ver, pero quiero ver si es que estoy con mi micrófono. Ah, sí estoy con mi micrófono. Ya, perfecto. Eso tienen que conocer. Que
parte de la teoría de pericarditis es lo que tienen que conocer. ¿Qué otra cosa necesitan saber de pericarditis? Chicos, ¿se acuerdan cuál es el tratamiento de pericarditis? Así díganme lo que ustedes sepan del tratamiento de pericarditis, que eso te han preguntado. Te han preguntado en examen un caso clínico de pericarditis, ¿cuál es el tratamiento? Ya, colchicina. La colchicina es parte del tratamiento de pericarditis, está perfecto. Exacto. Y ahí va la pregunta que les quería decir. Imagínense que hay 4 alternativas y en una de esas alternativas te ponen, por ejemplo, la A te dice para tratamiento de pericarditis, ibuprofeno, naproxeno y colchicina. La B dice colchicina, la C dice ibuprofeno y colchicina y la D dice, qué sé yo, solo ibuprofeno. ¿Cuál marcarían? O básicamente, ¿cuál es la ideal? La C, ¿no? Ahí está la palabra. Eso es lo que quiero que sepan. Está contraindicado dar o combinar, ¿no? Está contraindicado combinar AINES. No combinen AINES cuando se trata de pericarditis. Yo me acuerdo que hubo una pregunta de examen en un tiempo donde te hablaba del tratamiento, de cuál era, mejor dicho, cuál no era, y la clave era esa, pues, ¿no? De que no se tenía que dar esas combinaciones. Estaba contraindicado en ese paciente. Ah, ya. Y, por ejemplo, ya que estamos hablando de pericarditis, ¿no? Eso es una de las 5 o 6 patologías que he llegado a encontrar que tienen ST elevado. La pericarditis, ¿qué características tiene su ST elevado? ¿Con cavidad hacia arriba o hacia abajo? Perfecto, perfecto, como si fuera una cara feliz. La otra característica es que se eleva difuso en todas las mayorías de las derivadas, ¿no? Eso te sirve para diferenciarlo cuando estés en el examen práctico, ¿no? En el examen práctico te van a preguntar así. ¿Qué otra cosa? Esta es una pregunta, acá la veo simple, es de síndrome coronario agudo. ¿Qué tienes que conocer? Síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo. Como yo sé que, Piero, estás de frente en un síndrome coronario agudo, porque es un dolor precordial opresivo de 1 hora. ¿Listo? Usualmente el dolor anginoso, el de síndrome coronario crónico, calma 20 minutos, 10 minutos si le doy su nitrato, si está en el reposo, ¿no? Suele calmar. Cambio opresivo que perdura, ¿no? Por ahí por las dudas, le tomo un EKG en 10 minutos, ¿no? Con ya la clínica suficiente me sale un supradesnivel en ST elevado en precordiales. Ah, ya. Es un ST y está inestable. Si es que llego en los primeros 100, la clásica, en los primeros 120 minutos, lo que tengo que hacer es colocarle su stent, si no su fibrinolisis. Ya. Entonces, acá dice de 1 hora de evolución tiene una presión de 200 a 130. ¿Qué me quiere llevar acá? Acá lo que tienen que saber es que hay varias causas de la descompensación de que se genera un infarto y una de ellas es la hipertensión arterial severa, ¿ya? Antes conocida como emergencia hipertensiva. Ahora se dice hipertensión. No, espera. No, sí, se sigue diciendo emergencia hipertensiva. La que cambió es la urgencia. La urgencia ya no se dice urgencia, ¿ya? En esta emergencia hipertensiva, cuando es más de 180 con 120, ¿no? Cuando es más de 180 con 120, lo que tienes que hacer es bajar la presión. Dependiendo de la etiología, usualmente es bajarla hasta el 25% en la primera hora, ¿ya? Lo que tienes que usar es nitroglicerina, ¿ya? Pero a veces te pueden venir otros casos. Por ejemplo, si te ponen
paciente con preeclampsia, paciente con DCBs, isquémicos, hemorrágicos, hipertensivos, más de 200, y tú tienes que bajarle la presión para que puedas tratarlos, ¿no? Yo doy labetalol, ¿ya? La betalol ahí es mucho mejor y es el de elección, de hecho, a diferencia de la nitroglicerina, que la nitroglicerina es en general para la mayoría de los casos, exceptuando esos, ¿no? Que les había mencionado, que son 3 en realidad: coartación de aorta, preeclampsia y enfermedades del sistema nervioso central. Y ahí el nitroprusiato de sodio es cuando es resistente o cuando el paciente presente edema agudo de pulmón. Ya, solo en esas condiciones traten de acordarse. Siempre tienen que recordar cómo te lo preguntan. Reanimación cardiopulmonar, lo más fácil. Comprimir el tórax al menos 5 centímetros a una velocidad de 100 a 120 minutos, ¿no? Las clásicas compresiones de 32, ¿no? Un poquito complicado, te pueden decir, ¿cuándo es 4 centímetros? Neonatos. Nunca vas a encontrar 3 centímetros, nunca vas a encontrar 2 centímetros, ¿no? Por ejemplo. De ahí nada más, hasta ahorita no he visto ninguna modificación con este tipo de preguntas, porque este tipo de preguntas creo que han sido las mismas durante varios años. Varón de 56 años, dice hipertensión arterial, dislipidemia. Aquí mencionando, ¿cuáles son los 4 factores de riesgo clásicos para una cardiopatía isquémica? Son 4. Son 4 clásicos que siempre están en los casos clínicos, y yo cuando los leo yo digo, esta es pregunta de cardiopatía isquémica. Ajá, dislipidemias, el tabaco que decía ahí, diabetes y hipertensión arterial. Son las clásicas. Son las clásicas. Yo veo esos dos, yo digo, ay, este paciente probablemente en mi cabeza ya tiene un infarto. Y sí, ¿no? Tiene un infarto de 6 horas, que al final dijo troponinas elevadas, electrocardiograma, ya ese está elevado, listo. ¿Qué indicaría? De 6 horas, ¿ya? Recuerden, ¿cuál es la ventana? Bueno, les iba a preguntar la ventana terapéutica, porque creo, no sé si eso sería ser malo para los fibrinolíticos. La ventana terapéutica para los fibrinolíticos es de 6 horas. Ya, ahí ya te pasaste. O sea que fibrinolíticos, por ahí que no. Ya, pero al final no estaba en la clave. ¿Qué indicaría de frente? Intervención coronaria percutánea. En sí, la ventana terapéutica de la efectividad de la colocación de un stent es de 12 horas. Esa pregunta específica de las 2 horas, de los primeros 120 minutos, si es que llegas a tu casa, eso es cuando, ¿cómo decirlo? Cuando el paciente está en ese rango y tú vas a decidir si es que hacerle fibrinolisis o esperar a colocarlo en stent. Esa pregunta está orientada en ese entorno. Pero si ya el paciente se pasa de 6 horas, está en 8 horas, 10 horas, tú tienes que decidir dependiendo a las ventanas terapéuticas, ¿ya? La ventana terapéutica de la fibrinolisis es hasta las 6 horas. Y la ventana terapéutica del infarto es hasta las 12 horas. ¿Ya? Eso tienen que tomar en cuenta. Y obviamente la clave fue eso. Estratificación de riesgo es cuando, como lo puse acá, SICA sin ST elevado. Hacemos evaluación con TIMI, Grace, evaluación de riesgo cardiológico a los 6, 14 días, ¿no? Y de ahí vemos, ¿no? Ecocardiograma transtorácico. Hay una pregunta interesante de ecocardiograma transtorácico. ¿Qué dice acá? Varón 60 años que tuvo hace un mes una cirugía de cadera por accidente de tránsito, score de riesgo de TBP, que es igual interesante, es la cirugía de cadera. Actualmente disnea súbita. Yo que estoy tratando de ver acá, con todo lo que les... Obviamente las entre paréntesis lo escribí yo. ¿Ya? Lo que estoy resaltando es lo que quiero que tomen énfasis a la hora de leer los casos clínicos, ¿no?
Disnea súbita con este antecedente, o sea, riesgo suficiente para que yo piense en una pregunta de tromboembolismo pulmonar. Ahora, ¿está estable o inestable? Su presión, sacando hacia alrededor, está en 70, o sea, alrededor de 70, ¿no? No ha llegado a menos de 60. Frecuencia cardíaca 18, digo, frecuencia, imagino que es frecuencia respiratoria, 18. Se plantea la posibilidad de tromboembolismo pulmonar. Ya, hasta que me digan esto yo ya lo pensé. Se solicita dímero D. Ya. Respecto al resultado del caso es angiotem. What? Ya. Respecto al resultado del caso es... Ya, creo que esto lo escribí yo, ¿no? No sé quién lo escribió eso, pero voy a borrarlo. Ya. Se solicita dímero D y dice respecto al resultado del caso es un valor menor a 500 de utilidad para descartar la enfermedad, un valor de mayor a 600 de utilidad para confirmar el diagnóstico. El dímero D jamás te va a confirmar el tromboembolismo pulmonar. Más bien lo que hace es lo contrario, es un predictor negativo, como yo lo escribí. Te sirve para descartar si es que está negativo de que es tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Te sirve para descartar las enfermedades. ¿Ya? El dímero D no ayuda en nada, eso es falso. En todos los casos que se plantee TEP se debe solicitar siempre dímero D. Y si es emergencia, ¿qué vas a hacer? De frente a una ecografía. El paciente está inestable con una ecografía suficiente para que tengas la sospecha y hagas el tratamiento a fibrinolisis. ¿Ya? Eso tómenlo en cuenta. A todo esto, mira, esta es una pregunta de una valvulopatía. ¿Se acuerdan cuál es la valvulopatía más frecuente de todas las valvulopatías? Que en sí, las clásicas son 4. Pero ¿cuál de esas 4 son es la más frecuente de todas? Tienes estenosis aórtica, insuficiencia mitral, estenosis mitral, ¿no? Insuficiencia aórtica. Exacto, chicos. La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente y es causada por envejecimiento, claro está, ¿no? Por la esclerosis de esta válvula que soporta altas cantidades de presiones. Tiene una triada, que es la angina, el síncope y la disnea, que es la misma triada que tiene una patología muy conocida. Bueno, a mí me encanta siempre mencionarla, que es la cardiomiopatía hipertrófica, que es la segunda causa de muerte súbita en adultos jóvenes. La primera causa de muerte súbita en adultos jóvenes es la conmoción cardíaca porque te atropella un autobús. Pero eso ya es de especialidad. A ver, entonces, esta pregunta yo la hago referencia porque, mira, paciente de 68 años, angina de pecho, insuficiencia ventricular izquierda y tiene síncope. No necesito que me diga más para que 2 de 3 suficiente para que yo sospeche una estenosis aórtica. Aparte, para que yo sospeche una insuficiencia de la válvula aórtica, yo necesito algo del pulso Corrigan o ese pulso saltón, esa gran diferencial de presión. Van a ver esos pacientes que tienen esa presión de 150 sistólica con 40 la diastólica. Son muy diferentes. O por ejemplo la estenosis mitral con este contexto clásico de riesgo de fibrilación auricular o compresión del nervio laringio o lo que vendría siendo, a ver, otra cosita, no, ahí no se me ocurre. Y de ahí otra cosita, la insuficiencia mitral. Contexto también de regurgitaciones, ¿no? Regurgitación, edema agudo de pulmón, de contexto de puede llegar a contexto de falla cardíaca, etcétera. Ya, pero traten de recordarse las cosas más características de cada valvulopatía para que puedan asociarlo, ¿no?
de la estenosis de la estenosis aórtica es esa triada. Y eso no es pierde. ¿Ya? Eso no es pierde. A ver, a ver. ¿Qué otra cosa? Dice, varón, 54 años, cuadro clínico de 3 días de evolución caracterizado por malestar general continuo, tiene artralgias, mialgias, disnea, que puede llegar a pequeños esfuerzos, y tiene hipotensión, ¿no? Tiene hipotensión, tiene fiebre, tiene desatura, glóbulos blancos en 17.000, no sé por qué resalté eso. A ver, a ver, a ver. Función sistólica ventrículo izquierdo, preservada, insuficiencia mitral severa. Tiene vegetaciones, ya, es una endocarditis. Dos criterios de indicaciones o dos criterios de diagnóstico clásico alto para endocarditis, lo que vendría siendo los dos hemocultivos, ¿no? Y el ecocardiograma donde puedas ver las vegetaciones. Clásico, y ahí ya te dieron las dos cosas. Piógenes, ¿no? Y te dice sensible a vancomicina. Bueno, que te diga que es sensible a vancomicina es un poco más que me diga nada. ¿Cuál de las siguientes es un criterio mayor de la endocarditis bacteriana? Ya le dije las dos. Y acá la mencioné. ¿Ya? A ver, ¿qué te pueden preguntar de acá? Sospechar de un paciente con endocarditis no es tan complicado. Es un paciente que, como triada, siempre viene con fiebre, soplo y otra condición extra, que viene siendo hepatomegalia, esplenomegalia, etcétera. Ya. Tiene que tener 2 de 3 para que tú tengas la sospecha. Y en este contexto, tiene fiebre y una insuficiencia mitral que probablemente tenga soplo. A esto voy. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas que ustedes conocen para una endocarditis? Ay, perdón. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas que ustedes conocen para una endocarditis? Ay, no se puede poner mi cámara. Ya, no importa. ¿Se acuerdan, chicos? Por ejemplo, una es fracaso al tratamiento médico. Otra es que tenga falla cardíaca. Otra es que tenga dehiscencias, ¿no? Otra es que tenga abscesos, etcétera, ¿no? Ahí, si es que tienen dudas, miren, se los comparto. Igual, si es que tienen alguna duda, chicos, no duden de preguntarme cualquier cosa del tema de cardiología. ¿Ya? Endocarditis infecciosa. Lo que tienen que saber es esto. Indicaciones quirúrgicas. Ahí le toman un screenshot, ¿no? Fracaso el tratamiento médico, insuficiencia cardíaca, dehiscencia, abscesos, endarteritis, embolismo, ¿no? Eso necesitan saber. Fija. ¿Qué otra cosa han preguntado en exámenes de endocarditis? Al doctor le gusta preguntar endocarditis. ¿Cuál es la bacteria? ¿Cuál es la bacteria más frecuentemente que infecta en un paciente con endocarditis? La bacteria más frecuente. Staphylococcus aureus, perfecto. ¿Ya? Pero ¿cuál es la bacteria más frecuente tardía de válvula nativa? O sea, después de los 12 meses. Ahí la compliqué un poquito.
es el famoso Streptococcus viridans. Acá lo tengo. ¿Ya? Esta es válvula nativa. El más frecuente de todos sigue siendo Staphylococcus aureus. ¿Ya? Subaguda, después de los 12 meses, empieza a hacer picos el estreptococo del grupo viridans, porque este hace infecciones crónicas. El estafilococo jamás, porque este hace agudas. A menos de que tú tengas una válvula protésica, que válvula protésica de forma aguda, el más frecuente es Staphylococcus epidermidis, y después de los 12 meses es el Staphylococcus aureus. ¿Listo? ¿Qué otra cosa necesitas saber? No necesitas saber esto de los hemocultivos, ecocardiograma, lo que tienes que saber, ¿no? Lo primero que vas a hacer con el paciente es sacarle hemocultivos, ¿no? El ecocardiograma en la solicitud va a tardar un poquito más. Otra pregunta de examen, te dicen. Porque a todos los pacientes, hasta a mí, que yo una vez fui un paciente con riesgo de endocarditis por mi prótesis dental, que para enderezarme los dientes me tuvieron que hacer porque mis dientes estaban bien chuecos. Me dieron profilaxis, ¿no? Me dieron profilaxis con amoxicilina con ácido clavulánico. Me dieron amoxi con ácido clavulánico, pero deberían haberme dado solo amoxicilina. Pero ya. Hay criterios. Uno, por ejemplo, es lo que vendría siendo la prótesis dental, ¿no? Prótesis dental. Que eso es lo que más frecuente está viniendo, ¿no? El antibiótico profilaxis recomendado para extracciones dentales, prótesis dentales, que es de evidencia 1B, ¿no? De evidencia 1B. ¿Ya? ¿Para quién? Para el Streptococcus viridans. Recuerden que todo procedimiento dental está arraigado del Streptococcus viridans. ¿Ya? El Streptococcus viridans. Te dicen, o sea, Piero, que cualquier persona que tenga alto riesgo, sea una prótesis valvular, cualquier enfermedad, cardiopatía congénita o valvulopatías, tiene indicaciones para una profilaxis por el riesgo de endocarditis. Sí, pero no todas las cardiopatías congénitas. Por ejemplo, el CIA. ¿Y eso por qué se los menciono? Porque yo me acuerdo que tuve una pregunta que mi paciente tenía CIA. Mi paciente tenía CIA y el doctor mencionaba, ¿se le daba antibiótico profilaxis? ¿Y qué tipo de fármaco se utilizaba? Y la clave D, la última de todos, porque las primeras, la A, la B, la C decían unas que otras cosas. La D decía no se le da nada. Y esa era la clave. Ya, esa era la clave. Tienen que saber cuándo dar profilaxis, cuándo no dar profilaxis, cuándo colocar, o mejor dicho, cuándo hacer una cirugía para quitar esta vegetación, ¿no? Esta vegetación que está malogrando la válvula, etcétera. De acá nada. ¿Listo, chicos? ¿Más claro? ¿Entendieron endocarditis? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta ahora? Ya, perfecto. Ok, vamos a continuar. Te dice, mira, este es un clásico paciente de falla cardíaca. Tú lees un paciente que te dice con diagnóstico de falla cardíaca, dile gracias al doctor porque las preguntas de falla cardíaca son regaladas. Te dice, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Allá, primero quiero que me digan, antes de nada, cuáles son los 4 fantásticos. Que hasta ahorita no se ha actualizado la guía. Dice que hay una actualización 2026, pero no ha cambiado nada. Así que se mantiene lo mismo. ¿Se acuerdan, chicos, cuáles eran los 4 fantásticos? Exacto. ¿No? Sacubitrilo valsartán, Yecasara, CGLT2,
¿no? Espironolactona, espelonona, fimerenona, beta bloqueadores, ¿no? Todo lo que me están diciendo. Perfecto. Porque reducen la mortalidad y ese es el objetivo del tratamiento de la falla cardíaca. Entonces, eso es para FEBI reducida. Para FEBI preservada y para levemente reducida, lo que puedo utilizar es, sobre todo en la preservada, o bien la fimerenone o la ISGLT2 en levemente reducida o preservada. Ahí el tratamiento es como que se hace un poquito más estrecho, ¿ya? De ahí condicionalmente puedes optar con otros, pero se ha demostrado que esos que les estoy mencionando sí funcionan. Y ahora, datitos acá importantes. La paciente ya es usuaria de una dapaglifosina. La dapaglifosina es muy bueno para controlar la enfermedad renal crónica, la diabetes, ¿no? Si es que tu paciente tiene eso, pucha, mejor dale eso. Pero tiene esto ya, es diabética, ya se le dio, ¿no? Está siguiendo el esquema. Pero obviamente necesita un impulso más para que pueda llegar a estar estable, ¿no? ¿Qué fármaco indicarías agregar a este paciente que sea beneficioso? Un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El segundo que puedes optar es el que es bueno para la falla cardíaca y para la enfermedad renal crónica, como te lo menciona en la guía exactamente. RC y FEBI preservada. Fimerenone. Fimerenone. ¿Ya? Así tal cual lo dice en la guía. ¿Ya? Eso tienen que saber. Te dice, uy, ya esta pregunta. Endocarditis infecciosa con afección de la válvula mitral. Que dicho también es la válvula más frecuente afectada. Se le inicia manejo antibiótico, sin embargo, en 12 horas el paciente empieza a presentar falla cardíaca de novo. Indicación para una cirugía con edema agudo de pulmonar, shock cardiogénico. Indique usted el tratamiento. O sea, de forma aguda lo tengo que descompensar, ¿no? O sea, tú no me dirás, descompénsalo, ¿no? Le puedo dar vasopresores, que es lo primero que tengo que darle, ¿no? Vasopresores para descompensar al paciente. Pero también, si es que no trato la etiología, el paciente se muere en esas 12 horas. Así que, cirugía de emergencia, antibiótico en medio de la cirugía, soporte vasopresor, asistencia mecánica, manejo de la descongestión con diuréticos. ¿Ya? Todo esto se tiene que hacer de forma rápida. Todo, sí, absolutamente todo, chicos, lamentablemente, como yo M1 y M2 se rotaban el 2 de mayo. O sea, no digo lamentablemente porque no he visto pacientes, vi pacientes de todo, pero casi todos los pacientes, 9 de 10, todos los pacientes que he visto de endocarditis se han muerto. Todos los pacientes que he visto con endocarditis se han muerto. Y no se han muerto en medio de la visita, ¿no? Se han muerto justo en la noche cuando no los veíamos. Se mueren así, se mueren rápido. Así que si es que tenemos en la oportunidad ver una atención que sugiere una cirugía, de frente se tiene que hacer, porque ya no le tengo, ni siquiera le tengo fe a los pacientes con endocarditis. De frente se tienen que ir a operar. Y otra cosa, marque lo correcto con respecto a la hipertensión arterial. Los calcio antagonistas como amlodipino no causan edema en miembros inferiores. La causa más frecuente de los calcio antagonistas son los edemas, ¿no? Los YECA son los antihipertensivos seguros que se administran en gestantes. Falso, son teratogénicos. ¿Cuáles son todas las contraindicaciones de los YECAs? ¿Se acuerdan, chicos, las contraindicaciones de los YECAs? Yo me acuerdo, creo que entre 3 a 4 contraindicaciones. O sea, está bien, esas son reacciones adversas, ¿no? La tos seca, el angioedema, que es lo más severo, ¿no? Contraindicación. ¿A qué paciente no le darías, no? Bueno, también está bien como lo dicen, ¿no?
no le darías a un paciente que ya tiene antecedentes de tos seca, ¿no? Algo así. O que tiene ese tipo de antecedentes de alergia. Pero hay otras. Por ejemplo, te pongo una. Estenosis de la arteria renal bilateral. Contraindicación absoluta. Embarazos, ¿no? Teratogénico. Hipercalemia, ¿no? Esa sí, esa sí es. Y otra, cuando tienes una enfermedad renal crónica menos de 30, ¿no? Ahí es más preferible dar un calcio antagonista. ¿Listo? Esas son las cuatro. Eso está bien, chicos. La combinación de un YECA y un ARA. Van a ver en muchos casos clínicos que el doctor le gusta poner YECAs y ARAs. Esa es la única pregunta que deben borrar de su mente. Está mal. No se combinan los YECAs y los ARAs porque potencian la hipercalemia, chicos. Potencian la hipercalemia. ¿Ya? Y también, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo es lo más importante. Fomentan bastante la hipercalemia y al paciente le das una arritmia, ¿no? Una arritmia. Le haces un QRS estrecho y lo descompensas al paciente. ¿Qué otra cosa? Estoy tosiendo porque hasta ahorita me estoy recuperando de una rinofaringitis que he tenido el lunes. Pero bueno, igual no quería quitarle la oportunidad de que tengas ese tipo de repaso. A ver, ¿qué otra cosa? Un joven de 16 años que presenta un cuadro de fiebre, taquicardia, que se acompaña con un eritema rosado transitorio migratorio. Criterios de Jones o criterios cáncer, ¿no? Los veo así de frente. Pero por ahí, vamos a ver qué más. Que no es pruriginoso ni doloroso, que desaparecen a la presión. La placa de tórax muestra un aumento del corazón. La auscultación soplo. Recuerden ya, 2 de 3 de triada. Fiebre soplo. Que con frecuencia aparece después de un tercer ruido aumentado. La analítica muestra un aumento de BCG. Y la proteína C señala la afirmación correcta respecto a la enfermedad. Ya. Usualmente la fiebre reumática es una complicación después de las 2 semanas de una faringitis, una complicación no supurativa. No, aparentemente no trata de mencionarme o recalcarme eso. ¿Ya? Te trata de... Ratito. Vamos a ver afirmaciones correctas respecto a la enfermedad. Que probablemente un poquito más llega para una endocarditis. Que también ese mismo streptococo puede generar una endocarditis. Eso tómenlo en cuenta para... Vamos a hablar más adelante de la fiebre reumática. Pero ya, si fueran características, ¿no? Creo que sí, por las claves aparentemente están hablando de una, ¿no? De una fiebre reumática. Los cuerpos de Ashkoff me suenan bastante. La válvula aórtica es la que con más frecuencia se asocia, eso es falso, es la mitral. El aumento de la incidencia de la enfermedad se asocia con mucha frecuencia al hacinamiento. Ya, esta sí, es así. El hacinamiento es lo ideal para pacientes con fiebre reumática, por eso lo más frecuente están en la sierra. ¿Ya? Y este datito extra que estaba por ahí, que yo me acuerdo que cuando tenía esa duda, cuando me pasaron este examen, que te preguntaban si se acortaba o te prolongaba el PR. No, te prolonga el PR. Ya, te lo prolonga. Para aclarar entonces. La fiebre reumática lo que tienen que recordar son los criterios, ¿no? Para sospecharla. Carditis, artritis, nódulos subcutáneos, corolla de Sydenham y eritema marginado. Que es esa pentada. Es esa complicación que después de 2-3 semanas de una faringitis, por estreptococos piógenes, ¿no? Por estreptococos piógenes, es lo que puede desarrollarse. ¿Ya? Te puede generar valvulopatías, te puede generar endocarditis, ¿no? Te daña o te muerde el corazón, como dice.
tiene su frase, ¿no? Te lame la articulación, pero te muerde el corazón. ¿Ya? El tratamiento es la penicilina por un mes y también se continúa con amoxicilina, estreptomicina, ¿no? A la par, a la par. Y ya se hace una profilaxis dependiendo si es que tiene valvulopatías o no. ¿Ya? Por eso les mencionaba. Acá está la prevención secundaria. Si tiene fiebre reumática sin carditis, se da profilaxis hasta los 21 años. Con carditis, pero sin valvulopatía, hasta los 21 años. Pero ya cuando ves un signo de valvulopatía o te pongan un soplo, hasta los 40 años. O hasta el fin de la vida. ¿Por qué digo eso? Estados Unidos maneja 40 años. Perú lo sigue manejando hasta el final de la vida. ¿Ya? Por eso te pongo estas dos condiciones. ¿Ya? Y Perú obviamente lo hace porque, ¿cómo se llama? El, no le funciona eso de los 40 años. El paciente se descompensa. O ya viene siendo por, sobre todo, cositas de nuestra infraestructura que no está tan comparada como algo de primer nivel. Y a ver. Ah, ya. Al doctor, que yo me acuerdo también bastante del doctor sobre la falla cardíaca, lo que tienes que recordar sobre todo es el manejo de la descompensación cuando estás utilizando los diuréticos. Cuando estás utilizando los diuréticos, ¿no? Para que veas, primero, una efectividad, ¿ya? Una efectividad. El flujo urinario, ¿ya? Tiene que ser mayor a 100 cc por hora en un radio de 6 horas, ¿ya? Porque esto qué quiere decir? Que el paciente está aumentando, está fomentando la orina, está fomentando la eliminación de ese líquido que está atrapado en los pulmones. A partir de 100, ¿ya? Es la palabra clave, 100. Tú ves 80, tú ves 50, eso es falso. No existe eso en la guía. Eso lo van a revisar en la guía y no existe 80, 50, no. ¿Ya? Y el rango de estimación es 6 horas. Lo tienes que medir por cada 6 horas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? También te pueden preguntar un caso clínico donde un paciente ya viene usuario de diurético, usualmente de 20 miligramos o 40 miligramos, y tú ves que el paciente se descompensa y te pide qué dosis ahora le tengo que dar de diuréticos. La respuesta es el doble de lo que ya se le daba. Si ya usaba 20, le das 40. Si ya usaba 40, le das 80. Así de simple es la respuesta. Todo lo que digo, chicos, son fijas. A ver, ¿qué otra cosa? A un hombre de 65 años con enfermedad renal terminal en hemodiálisis estable se le diagnostica fibrilación auricular. Recuerden que fibrilación auricular hay control de la frecuencia, control del ritmo y la anticoagulación, ¿no? 2-4 semanas. Que también hubo una actualización, ¿no? De chatback. Ahora ya no es chatbus, es chatback. Ya no se toma en cuenta el sexo. Te dice, ¿cuál de los siguientes fármacos está aprobado para el uso en pacientes en hemodiálisis? Pacientes en hemodiálisis no voy a utilizar los nuevos anticoagulantes orales. Por nada del mundo. En hemodiálisis lo más recomendable es warfarina. ¿Listo? Eso tómenlo en cuenta. Falla cardíaca descompensada. Edema agudo de pulmonar. Ya, Piero, diurético. Espérate. Viene en un contexto de emergencia hipertensiva. Ya. Prioriza. Si hay la presión está hacia arriba, la tengo que bajar. Si la presión está hacia abajo, en hipotensión, en shock, lo tengo que subir. Los diuréticos no son en esos casos lo más importante. Ya. Si es que está ya súper elevada y como les dije, falla cardíaca, lo que puedo darle a nitroglicerina. No es el caso que les estaba mencionando anteriormente, ¿no? De todos estos, el ideal es nitroglicerina. Y dice edema agudo de pulmón, ya nitroprosiato, pero no hay nitroprosiato. Ya, listo.
A ver. Aprovechando que estamos en esta pregunta, ¿cuál es el tratamiento, chicos, que ustedes le darían a un paciente que tiene síndrome coronario agudo? ¿Cuál es el tratamiento así estándar para todos los síndromes, para todos los Zicas? Para todos los Zicas. Porque no todo Zika se tiene que colocar stent, no todo Zika se tiene que colocar fibrinólisis, no. Pero ¿cuál es el tratamiento estándar para todos los Zicas? Ya, doble antiagregación por un año, está perfecto, estatinas, ¿no? Su efecto pleiotrópico, altas dosis, beta bloqueadores, YECA ya según sea condicional. Sí, está perfecto, chicos, miren. Faltó la anticoagulación, pero vamos a ir viendo. Inicialmente, a todo paciente necesita recibir nitroglicerina, ¿no? Morfina, ¿no? Si es que no responde para calmar el dolor, ¿no? Esto es lo más importante, la doble integración, la dosis de ataque, ¿no? Aspirina, 300 miligramos, ¿no? Al inicio ya doble integración vas continuando. Beta bloque, estatinas, oxígeno, si lo amerita. Primer pilar, antiagregación. Segundo pilar, anticoagulación. Todos los Zicas reciben eso. Tienes todos esos fármacos. Acá yo coloqué paciente que va a angioplastía y paciente que va a fibrinolisis. ¿Por qué lo coloqué así? En anticoagulación sobre todo está la variante. Imagínense, si tu paciente va a fibrinolisis, la anticoagulación que tú vas a darle al paciente necesita un antídoto. Todos los tratamientos que tú vas a darle a un paciente que posteriormente, ¿ya? Yo le estoy dando un fibrinolítico. ¿Cómo decirlo? Los fibrinolíticos son muy potentes, pero son sinérgicos a la hora de hacer su chamba con anticoagulación. Sí, a diferencia de una angioplastía, que valga la redundancia, la angioplastía es una operación que es para desobstruir esas coronarias, pero también puede generar complicaciones como hemorragias, sobre todo si tu paciente es diabético. Si tu paciente es diabético, la coronaria está calcificada, y si está calcificada, puedes al colocar, ¿no? Al colocar el stent, se termina rompiendo y terminas haciendo una hemorragia, ¿no? Y el paciente está anticoagulado, no puedes parar el sangrado, necesitas un antídoto. Por eso es que en una angioplastía se va a preferir la heparina no fraccionada, no la heparina sódica, porque tiene un antídoto que es el sulfato de protamida. A diferencia de una fibrinólisis, que tú al paciente le vas a hacer fibrinólisis, allá pues le vamos a dar heparina de bajo peso molecular, ¿no? Una enoxaparina, y le vamos a dar su doble dosis de aspirina con clopidogrel, que más está prefiriendo utilizar hoy en día clopidogrel porque tiene menos riesgo de sangrado que la aspirina. Pero en nuestro medio, ¿no? Nuestro medio Perú, que Perú no tiene tantos recursos, se sigue manteniendo la aspirina. ¿Qué otra cosa necesitas saber? Indicaciones y contraindicaciones de la fibrinolisis. ¿Cuándo no dar fibrinolisis? Disección de aorta, ACV, neoplasia intracraneal, TEC severo, malformación vascular, hemorragia activa. ¿Cuál es la contraindicación relativa? Úlcera péptica activa, la que siempre pregunta, ¿no? Esas preguntan a cada rato. Entonces, conociendo esto, entonces los pilares que tienes que saber, antiagregación de anticoagulación. Lo demás, que esa había mencionado el beta bloqueador y ese beta bloqueador y YECA, es
a necesidad, ¿no? O sea, esto de acá es a necesidad. La estatina sí o sí se da. La aspirina de dosis de ataque sí o sí se da. Esto de este betabloque es a necesidad. Varón de 65 años, tiene su condición, ¿no? Todo esto se le programa, tuvo un ecocardio, al final tuvo un ST elevado, ¿ya? Le indican implantarse 2 stent medicados, ¿no? Y en la espera, ¿no? Obviamente, porque hasta que llegue, ¿no? ¿Qué fármacos se le tiene que incluir? O los que tú le has incluido. Estatina tiene que estar. Su efecto pleiotrópico lo amerita. La aspirina tiene que estar. El clopidogrel tiene que estar. O sea, estos tres tenían que estar sí o sí. La ISGLT2, no mucho, ¿no? No tiene falla cardíaca. Si es que tuviera falla cardíaca, lo ameritaba. Pero no mencionaba nada. Aparte, tampoco, no sé si dice si es diabético. Que también podría ser bueno para dar en un paciente con diabetes. Pero el cardiólogo directamente no lo ve necesario agregar el SGLT2. Aparte que estamos en escasez de SGLT2. A veces no. A veces el cardiólogo está con buena disposición y a todos los pacientes que tienen falla cardíaca le agrega ISGLT2. Así que la clave es la A. Pregunta clásica, ¿no? O sea, ¿cuándo más o menos a qué edad te suele dar hipertensión arterial? O más o menos la hipertensión arterial idiopática, ¿a qué edad te sueles ver a los pacientes, ¿no? Que suelen venir en consultas? Yo suelo ver adultos. Yo suelo ver pacientes de 30, 40 años, 50 años. Me es extraño que yo vea su primera consulta para hipertensión arterial un paciente que tenga 10 años o un paciente que tenga 70 años. Su primera consulta, me parece súper extraño. Tienes que descartar secundarismos en este caso. Secundarismo de hipertensión arterial secundaria, por ejemplo, extremos de la vida, que sea una hipertensión arterial aguda de 160 con 100, una hipertensión arterial resistente, etc. Esta característica de pulsos femorales disminuidos, ¿ya? Pulsos femorales disminuidos, es característico de dos patologías: disección de aorta y coartación de aorta, ¿ya? La disección de aorta es una complicación, es una emergencia, ¿ya? Es una emergencia. Me voy un poco más para la coartación de aorta. La coartación de aorta en un niño, que es lo más frecuente, de hipertensión arterial secundaria, es una condición, una cardiopatía congénita acianótica, ya por una obstrucción en algún punto de la zona de la aorta que no permite que el flujo llegue hacia abajo. Por eso es que encuentras pulsos femorales disminuidos, a diferencia de los braquiales, ¿no? Y entre las claves, ¿no? Entre las claves que todos tienes: persistencia del ductus arterioso. ¿Qué tipo de soplo tiene la persistencia del ductus arterioso, chicos? El PCA. ¿Qué tipo de soplo tiene el PCA, chicos? Exacto. El soplo en maquinaria. El soplo que está tanto en la sístole y en la diástole. Fija de examen. El síndrome de Heisenmeyer, que está sobre todo en las cardiopatías congénitas acianóticas. Comunicación interventricular. Clásico paciente mujer que sobrevive y tiene bloqueo de rama izquierda. Digo, bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama derecha, que es la más frecuente. No, en este caso no estamos hablando de ninguno de un paciente varón de 18 años. Así que en un paciente de 18 años que tiene hipertensión arterial secundaria con el contexto de pulsos femorales disminuidos, tienes que sospechar una hipertensión arterial secundaria de una coartación de aorta.
que esa es la palabra completa. Este tipo de preguntas es nueva, por eso se los recalco. Esto no estaba en años pasados, esta pregunta es nueva, de 1 y 2, 2 y 3, ¿no? Y te ponen alternativas. ¿Qué otra cosa? Te dice 19. Hipotensión, te dicen supradesnivel cara septal, ¿no? Infarto con, ¿cómo se llama? Inestabilidad hemodinámica. Te dice, indicaría, llegó 10 horas. Como les dije, 10 horas de evolución. Le darían trombólisis. Les dije que su ventana terapéutica es a las 6, hasta las 6 horas. Después ya no tiene evidencia. Intervención coronaria percutánea. ¿Listo? Por esto quiero que sepan las ventanas terapéuticas, para que sepan cómo actuar ante esos niveles. Pero si está 18 horas, inevitablemente ya se murió miocardio. Miocardio ya ha muerto. Ya ha muerto parte del miocardio. ¿Saldrá secuelado? Sí, pero se puede intentar un stent, ¿no? Se puede intentar, sí. Pero va a salir secuelado. Recuerden que para que la causa de falla cardíaca sistólica es cuando, por cardiopatía isquémica, es cuando ocurre una necrosis papilar de más del 40%. O sea que el paciente ya va a tener su falla cardíaca per se. Futbolista 30 años que mientras está disputando partido de fútbol presenta pérdida de la conciencia, ¿no? Yo aquí puse descartar cardiomiopatía hipertrófica si es que se moría. Se realiza reanimación cardiorrespiratoria y masaje cardíaco y desfibrilación. Es reanimado y llevado al hospital más cercano. Señale las alternativas más correctas. Lo más probable es que haya tenido un infarto. Un paciente, un infarto de 30 años, futbolista, me parece bastante extraño. Porque el infarto de miocardio es a través de las décadas con factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo, Piero? Diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, ¿no? Un poquito alejado. Me parece extraño. Es probable que el EKG haya criterios de hipertrofia ventricular. ¿Por qué yo puse acá sí? Porque estoy descartando, lo primero que yo pensé, porque se desmaya, es un futbolista de forma rápida. Un futbolista que se desmaya me parece súper extraño. Cardiomiopatía hipertrófica puede ser. Yo con mi mala suerte de ser más al lado, tenía criterios de hipertrofia ventricular y engrosamiento del septum. Cardiomiopatía hipertrófica. Se debe realizar inmediato un angiotem para buscar disección de aorta. Como les dije, chicos, ¿qué característica tiene disección de aorta? Es una hipertensión arterial elevadísima con presión arterial en brazos elevada, pero en pies baja. No es el contexto para pensar de eso. Aparte que la disección de aorta ocurre cuando sobre todo ocurren traumas, ¿no? Que lesionen la aorta. Tal cual es lesionar la aorta, desgarrarla. Y cuando te da disección de aorta, tu pronóstico de vida se reduce a solo 20 años, 20 años, 10 años nomás. Yo no sé si conocen a... ¿Cómo se llama? A ese chico de tutoría de medicina interna, que son dos chicos. Uno más gringo y otro más trigueño. El trigueño tuvo disección de aorta. Y me acuerdo que en una hicieron unas charlas a las cuales yo estuve presente y estuvieron hablando de eso. Y me pareció interesante, ¿no? Eso solo quería mencionarlo. Y acá te dice: 4. Es probable que un ecocardiograma confirme el diagnóstico. Por supuesto que sí. Porque con un ecocardiograma tú ves válvulas, tú ves cámaras, ves engrosamiento, ves dilataciones. Si es que tú ves una hipertrofia del septum para una cardiomiopatía hipertrófica, ya lo diagnosticaste.
¿Ya? O sea, esta pregunta, si es que tú no pensabas en cardiomiopatía hipertrófica, en la vida la respondías. Pero con lo que yo puse acá entre paréntesis, ¿no? Se hace bastante sencillo. Pero tienes que pensar en cardiomiopatía hipertrófica. Tienes que pensar en cardiomiopatía hipertrófica. Estos son los nuevos modelos de preguntas. Estos son los nuevos modelos de preguntas. Les muestro cómo preguntaban antes. A ver, a ver, a ver. Mira, el usuario 40 le daban 80. Lo que les dije. Gestante con tromboembolismo pulmonar para su diagnóstico que puede esperar, no le voy a hacer un angiotac. Está contraindicado por el contraste en la gestante. Se tiene que dar gammagrafía. ¿Ya? Y la anticoagulación que se le da a la paciente no es con warfarina, no saparina, porque es gestante. Recuerden. Esta está cantada. Esta la pueden de los criterios de Jones. Mira, ST elevado. Te dicen 18 horas. ¿Qué te queda, no? ¿Qué te queda? Intervención miocoronario percutáneo. Ya la fibrinolisis no le va a hacer nada. Acá está la pregunta. Mujer de 35 años con pericarditis aguda. Tratamiento de primera línea. Dice, AINES más prednisona. Nunca combines un corticoide más un AINE. Y más en pericarditis. La pericarditis, dependiendo si es autoinmune, tú le das corticoide. No todas las pericarditis son autoinmunes. De hecho, ¿cuál es la causa más frecuente de pericarditis? En lo que voy comiendo. Exacto. ¿Y se acuerdan la etiología? ¿Se acuerdan la etiología? Exacto. Coxsackie B. Uh-huh. Esta pregunta también está interesante. Mira, hipertensión, tratamiento antihipertensivo. Tiene insuficiencia cardíaca. O sea que los tratamientos de insuficiencia cardíaca los tengo que coincidir para que no se contraindique uno a uno. O sea que calcio antagonistas no puedo utilizar porque es una contraindicación absoluta de falla cardíaca. No, eso tienen que tomar en cuenta. ¿Qué puedo utilizar? Puedo utilizar yecas, puedo utilizar antagonistas de aldosterona porque está bien para acá y está bien para acá, ¿no? Y es congestiva. Te ponen la palabra congestiva. O sea que está descompensada. ¿Qué tengo que dar? Diuréticos. Furosemida. Ya, el de elección para bajar ese edema pulmonar es la furosemida. Otra forma de decir taquicardia paroxística supraventricular. QRS estrecho. Como les dije. Si no te lo dicen, igual. Quédate con la clínica. Te va a decir que es regular, que no se visualiza la onda P. No te confundas con fibrilación auricular. Porque es de ritmo regular. Solo que es estrecho. Hace tantos QRS que la QRS se sobrepone a la onda P. No es que al final desaparece, solo que no se visualiza por tantas QRS. Maniobras basales sin éxito y a lo siguiente adenosina. Mira, acá hay preguntas, por ejemplo, de cardiopatías congénitas. ¿Qué necesitas saber? Tú lo que tienes que saber es comunicación interventricular, la más frecuente de todas.
su soplo lo sistólico, que es, que es la más frecuente cianótica, ¿no? En niños. Si es que persiste ya comunicación interauricular, pero se asocia a bloqueo, sobre todo de rama derecha, así como la miocarditis chagásica. Eh, ¿Qué otra cosa? Dice, la cardiopatía congénita cianótica, la causa más común de estenosis valvular aórtica es la válvula aórtica bicúspide. Esto es factible en un contexto de cardiopatía congénita, porque la causa más frecuente de estenosis valvular aórtica es el envejecimiento. ¿Ya? Te pone la palabra congénita, causa más frecuente, válvula aórtica bicúspide. ¿Quiénes tienen válvula aórtica bicúspide? De hecho, yo tuve una alumna que tenía un primo que tenía válvula aórtica bicúspide. Pero normalmente no suele pasar en esos pacientes. Usualmente suele pasar en pacientes con síndrome de Turner, que tienen coartación de aorta como factor de riesgo, válvula aórtica bicúspide y también, como les dije, estenosis aórtica a la larga. Ay, perdón, tan que me llame. Ya. A ver, ¿qué dice acá? Dice, paciente de 25 años postoperado de reemplazo valvular aórtico. Hace 6 meses que ocurre de emergencia por fiebre, 15 días de evolución sin foco aparente. Ya, 6 meses, o sea que es agudo. Si hubiera dicho 12 meses, no hubiera pensado en otra cosa. Alta sospecha clínica de endocarditis. ¿Qué germen sospecharía? Ya. Acá les dije, el más frecuente es el estafilococo epidermidis, cuando es por reemplazo de válvula. Pero no está. Que le sigue el estafilococo. ¿Qué otra cosa? Mira, esta pregunta también era súper sencilla. Hipertensión arterial con compromiso renal. De todos estos 4 fármacos antihipertensivos, ¿cuál te hace bien a nivel de riñón? ¿Los yecas o aras? Porque tiene proteinuria. ¿Quién es bueno contra la proteinuria? ¿Yecas o aras? Esta pregunta más que pregunta es definición del ISGLT2. Tratamiento de elección de FEBI preservada. Ahora sí, chicos, miren, su trombólisis, lo que están, pielonefritis, hospitalización, dolor torácico, devolución de 1 hora, hipotensión. A ver, ¿qué dice acá? Ah, ya, TEP. En un caso de contexto de alta hipercoagulabilidad, contexto con disnea, dolor torácico súbita, con desaturación, un probable TEP, pero que ya está hipotenso. Lo mucho que yo debí haber hecho una ecografía para verlo. Y ya. Está bien, chévere. Arranco con trombólisis. De frente. Así preguntaban antes la cardiomiopatía hipertrófica, que obviamente es una condición que ocurre en menores de 35 años. Y es una muerte súbita. También se asocia a la ataxia de Friedrichsen o a una es de herencia autosómica dominante. Pacientes que tienen pie cabo y escoliosis y deficiencia de vitamina E. Ya es algo más específico, ¿no?
Paciente de 30 años con diagnóstico de comunicación intraauricular. Será sometida a endoscopía digestiva alta. ¿Se le realiza profilaxis? No se le indica. ¿Eh? Lo que les había dicho. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Tienen alguna duda de los temas? ¿Alguna pregunta? Antes de pasar al examen práctico. ¿Han visto una pregunta interesante de un banqueo por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo ven el examen de cardio? De hecho, el examen de cardio yo considero que es el más difícil de los 5 que van a dar. El más fácil para mí fue el examen de reumatología. El segundo más difícil fue el examen de mato. No porque fuera difícil, sino porque tienes 2 semanas para estudiar. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ya se durmieron? Ya, perfecto. Muchas gracias, Sebas. A ver. Ya, el doctor, la mayoría de las imágenes son sacadas del 2 de mayo. Para el examen de su examen práctico, la mayoría de las imágenes la van a sacar del 2 de mayo. Cositas así difíciles llegaron a preguntar de hemibloqueos. Que dependiendo si es que tu doctor te lo enseñaba, venía. ¿Ya? Que eran preguntas así complicadas. Por ejemplo, acá lo único que tenía que ver, porque a simple vista, tú lo que tienes que ver es si es que es rítmico o no es rítmico, para que descartes algunas arritmias, porque te dice paciente hemodinámicamente inestable, yo pienso que me estoy tratando con un paciente con arritmia. Yo digo, es inestable, estable. Veo cuadraditos, 3 3 3 10 3 3 3 10, ¿no? Ya, es regular, así rápido. Segundo, lo veo muy lejos. Esto ni a palos, porque la única arritmia que tiene un QRS, un QRS estrecho, la mayoría de esas patologías tienen palpitaciones elevadas, todos por decirlo. O sea que deben tener una frecuencia alta y no tiene una frecuencia cardíaca alta. No tiene una frecuencia cardíaca alta. ¿Ya? Si hacemos ahorita unos cálculos, si ahí había 10 cuadraditos, ¿no? El RR 300 entre 10 te sale más o menos 30. Está en bradicardia. Y ahora, me parece interesante esto de acá, que esta es la onda P. La onda P está muy separada del QRS. Está muy separada. Pero si se separa de 0.20, de más de 0.20, que es básicamente 4 o 5 cuadraditos que sí cumple, se separa de dos cuadradazos grandes, es por lo menos un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Cuándo es MOVITS 1? ¿Cuándo es MOVITS 2? El MOVITS 1 cuando es progresivo.
y desaparece en algún momento el QRS. Acá veo que sigue constante, 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 constante. En ningún momento desaparece. Ah, ya, entonces se queda con... Ah, espere, déjame ver bien. QRS, onda P... Ah, ya, sí, sí, no lo había visto el tercero. Ya, no, no lo había visto, pero si es que lo ven bien, que recién lo estoy viendo, la onda P y el QRS están cada uno yendo a su mismo ritmo, ¿ya? Están cada uno yendo a su mismo ritmo, que esa es indicación de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Ya me estaba haciendo bastante raro porque el bloqueo auriculoventricular de primer grado tiene MOVITS, el de primer grado tiene inestabilidad hemodinámica. Ya. Y para aclarar esa duda les muestro esto. Está... No sé si está acá o más abajo. Acá. Usualmente el primero es el más tranquilo, el que tiene un PR más de 0.20. Ya. Lo único que tienes que observar es que tiene un PR largo. Nada más. El segundo es progresivo. Progresa, progresa, se va haciendo más grande cada vez. Y en algún punto se va al QRS. El segundo grado, el MOVITS 2, que es más severo, es constante, constante y desaparece el QRS. En cambio, el tercer grado es disociado, es disociante. Cada uno va a su propio ritmo. Cada uno va a su propio ritmo. El QRS es equidistante hacia el otro, pero está totalmente discordante a la onda P. Para que lo puedan ver mejor, tenía el ejemplo justo acá. Mm, ya. Los QRS acá al ojo se ven que están equidistantes. Y si calculas las ondas P1, acá desaparece porque más se ve el QRS. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y así. Es la diferencia. Que así a simple vista ya había perdido el toque. No los había visto así discordantes. Y obviamente el tratamiento así, como está inestable hemodinámicamente, le damos un marcapaso transitorio transvenoso. Ya. Acá estamos viendo, a ver, un infarto. Probablemente se trate de un infarto. B3, B4, ¿no? Septal, anterior, lateral, ¿no? Lateral alta. Lateral alta, bueno, no, pero sobre todo B3, B4, B1, B2, ¿no? Ima anterior. Y cuando estén viendo bloqueos, eso sí, bloqueos a explicarles, pucha, sería bastante engorroso porque hay clasificaciones de bloqueos auriculoventriculares. No, mejor dicho, sobre todo por los semibloqueos. Que los semibloqueos sí, hay un montón de criterios para clasificarlo. Ahí sí les fallo. Pero acá tratando de asimilar un bloqueo auriculoventricular completo, buscando la sincronía, que acá aparece la onda P, la onda P, la onda P tres veces, fuera de un QRS, que te hace pensar eso. Este casito fue completamente nuevo en 2025-2. Probablemente avisando el doctor de que tienen que revisar eso. ¿No? Esto probablemente los que estaban en 2 de mayo lo hubieran acertado. El doctor te da como que ciertas pistas que estudien eso, que va a venir una pregunta de, ¿cómo se llama?
de bloqueo auriculoventricular completo y tú ves ahí no hay otra imagen, pues tiene que ser esa. Y a fuerza tienes que buscar. Ya de ahí las preguntas, aunque en realidad las casi 5 6 7 de 10 preguntas son de EKGs. Esta está cantada. STs elevados B2, B3, B4, B5, B6, T2, D3, ABF, pericarditis aguda. Te ponen el contexto. Dolor torácico que se incrementa o se moviliza a la inspiración. Pericarditis. Eso no hace la angina. Te piden las derivadas, ¿no? Te piden las derivadas. ¿Qué otra cosa? Bloqueos auriculoventriculares. Acá es mucho más característico, ¿no? Mucho más característico. Acá es asimétrico. Digo, cuentas acá. 1, 2, 3 cuadrados grandes y casi un cuadrado extra, ¿no? Solo que le quitas uno por ahí, ¿no? Un cuadrado grande, dos cuadrados grandes, tres cuadrados grandes, cuatro cuadrados grandes y un poquito más. Ya, es progresivo. O sea que es bloqueo auriculoventricular 2, MOVITS 1. Esta pregunta. Primero lo que tienes que hacer en cualquier taquiarritmia, regular o irregular. Porque al ojo esta es una arritmia estrecha. No es angosta. No es ancha. Es estrecha. Así que, regular o irregular. Acá hay 4 cuadrados, un poco más. Acá hay 4 cuadrados y un poco más. Acá hay 1, a ver, acá hay 1, 2, 3, 4. Acá hay 4 y un poco, mucho más. Acá hay casi 5. Acá hay casi 5. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí se pasó. No. Acá hay 3. Es irregular. Ya, es irregular. Primero guíense de eso más que buscar la onda P, porque buscar la onda P ahí se van a demorar bastante. Ahora, ¿tú ves eso? Para que tú confundas, ah, Piero, esto puede ser la sonda de sierra. No, ¿ya? Primero, antes de identificar la sonda de sierra, ve si es regular o irregular. Si es regular, ah, capaz tienes razón. Son ondas de sierra, ¿no? Pero si es irregular, ah, de frente, fibrilación auricular. Les dije, contraindicaciones de fibrinólisis. Acá te enseñan bloqueos de rama derecha. Rama derecha, afortunadamente, es el más fácil de detectar. Como les digo, lo más difícil es en mi bloqueo. Pero bloqueo de rama derecha sí es relativamente sencillo. ¿Por qué? Son orejas de conejo. Son orejas de conejo. En las primeras derivadas. ¿Ya? Es lo más sencillo. A ver. Creo que tengo por aquí una. Ahí está. No, bueno, no. No sé si se vio. Pero a ver, chicos. ¿Qué taquiarritmia es esta? ¿Qué taquiarritmia es esta? Recuerden que este examen, al menos el práctico, tiene 15 minutos, creo, no me acuerdo cuántos minutos tenía. Primero tienen que ver si es regular o irregular. ¿Alguna idea?
A ver, les doy como 2 minutos por ahí. A ver, como capaz están recién tratando de agudizar sus ojos. ¿Ya la sacaron, chicos? A ver. Ah, está perfecto, Flutter. Ya. Sí, está bien, chicos. Es regular. Y ahí, más o menos esto, ahora sí, los dientes de sierra. Los famosos dientes de sierra. A ver, este de acá. A ver, verá. 1, 2, 3, 4. Ah, no es el mismo. Uno más difícil. Bloqueo completo. Nada. Ya, este es taquicardia ventricular. Recuerden que cuando el QRS es ancho, solo tienen dos opciones. O ya, tres si es que ves un acordeón, que es Storside de Pointes, ¿no? Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, ¿ya? Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. ¿Cómo lo diferencio? Taquicardia ventricular es así. Yo lo siento armonioso, bonito. Ahorita les mando una imagen de fibrilación ventricular. Van a ver y se van a horrorizar. A ver, chicos, ¿qué pueden, qué pueden decir en este caso? 80 años, tiempo de enfermedad de 3 horas, palpitaciones y disnea progresiva, sin antecedentes patológicos. Esta es la pregunta número 3. Quiero ver si hay respuesta. Ya. Vamos a un minutito ahí para que puedan verla bien. Miren si es regular o es irregular. Si es QRS estrecho, QRS ancho. Miren clínica. Tiene antecedentes. A ver. La palabra es flute. O sea, está bien. Está bien. Hasta todo lo que has dicho. Sí parece una taquicardia supraventricular paroxística. ¿No? Lo malo es lo que pasó en ABF. Porque hasta ahí
Si es que aparecía esto, ¿no? Y te aparecía palpitación de disnea progresiva, lo que faltó es que no eran gente adulta. La taquicardia paroxística supraventricular, sobre todo, son en jóvenes. El Wall Parkinson White también son en jóvenes. E incluso en niños. Son su punto de mayor frecuencia. Fibrilación auricular, hospitalizaciones a adultos mayores. Flutter, igual, el mismo caso. ¿Ya? El ABF tenías que verlo ahí con pincitas. Ya, este chicos, la 5. Yo me acuerdo que ahí les pongo el contexto de esta pregunta. ¿Qué creen, qué ritmo creen que es ese? ¿Es regular, irregular? Les doy un minutito. Mm. Ya a ver, ¿qué opina? Ya es irregular. ¿Y qué diagnóstico, al final con qué diagnóstico queda? De todo lo que han leído de este paciente. ¿Qué diagnóstico piensa que es? ¿Le sacan el diagnóstico? Es en un contexto de RCP, SAMU. Exacto. Una fibrilación ventricular. Es una fibrilación ventricular. Cantadísimo. La fibrilación auricular se le conoce como que tiene cero gasto cardíaco. No hay ninguna contracción, igual se escucha este ritmo. Es horrible. Porque es esto, de ahí 30 minutos más el paciente se muere. O de hecho, mucho menos. Por eso necesita su desfibrilador. ¿Por qué es importante esto? Porque, ¿cómo se llama? Yo me acuerdo que en mi... esto fue 2024-2, yo era 2024-1. Ah, ya. Fueron cuando yo les enseñé a otros chicos que me habían mencionado que yo también, en mis clases de arritmia, nunca me llegaron a enseñar ni taquicardia ventricular ni fibrilación ventricular. Y, ¿cómo se llama? Eso tampoco pasó con la siguiente. Igual les vino. Por eso les menciono que traten de recordar lo básico de arritmias. Ya, lo básico de arritmias sí o sí les va a venir, ¿no? Les van a venir cositas selectas. Definición de ST elevado, ¿no? ¿Cuándo es elevado? Tratamiento, defibrilación. Esa pregunta se repite. Este sí es MACT, ¿no? D3, D2, ABF y cara inferior, ¿no? ¿Qué otra cosa? B6 no parece mucho. B2 sí. B2 sí, pero B3 no mucho. Sobre todo cara inferior. Ah, inferoposterior. Inferoposterior se ve al revés. Tú le das la vueltita y
B1 y B2, si es que está elevado, por ejemplo, acá sí está elevado, acá también. Ahí puedes sacar el ST elevado de la cara inferior, como un life hack. Y sí, sí era inferior-posterior. Solo que ahí en el examen ustedes tienen que estar ahí más pilas que yo. Ahorita que ya me estoy desmayando ya. Pero así más o menos va a ser el examen. Tienen que estar atentos por cualquier cosita. Traten de ser rápidos en la lectura del electrocardiograma. Que eso les va a ayudar porque son 6 de 7 preguntas que prácticamente con eso, si es que la responden bien todas, con 14, 16 hasta llegan. Y ya las siguientes preguntas que se tienen para escribir son súper sencillas, ¿no? Te dicen cuáles son las derivadas, ¿no? A ver, a ver, a ver. De acá creo que no saqué más exámenes prácticos. A ver, creo que acá hay otro. Pericarditis aguda. Acá antiguamente, por mis tiempos, venían hemibloqueos. Y también el doctor también se pasaba y preguntaba las ramificaciones donde se ocultaban los infartos. Que esa teoría solo la enseñaba 2 de mayo, pero en realidad como todos tenían que saber eso, no era muy rentable que esta pregunta existiera. Pero creo que esta pregunta ya la vetaron, ya, porque ya no he llegado a ver preguntas similares en los siguientes años. También así, esta mira, la sístole ventricular, ¿por qué se caracteriza? Parece pregunta trampa, pero recuerda que la electricidad es primero y después el efecto es después, valga la redundancia. O sea, que primero, ¿no? A ver, ¿dónde es? ¿Cómo decirlo? Primero hay una preparación, lo que vendría siendo la contracción isovolumétrica, para que realmente ocurra la fase de eyección y se contraiga, salga todo ese volumen a lo largo de todo el sistema, ¿no? Que es parte de la sístole. Pero esa contracción, esa sístole que tú reflejas ya al volumen de eyección, que tú sales la contracción, esa preparación que está antes es el efecto electrocardiográfico, ¿no? O mejor dicho, es el efecto de tus nodos que están pasando, ¿no? Que están pasando, el haz de His por el haz, se divide, se ramifica por la fibra de Purkinje ahí después. Ahí es donde quiere llegar. La sístole ventricular, el inicio de la sístole, todo inicio de sístole carga inicio por una preparación, que es la contracción isovolumétrica. Y luego es la fase de eyección. ¿Ya? Es lo mismo que te hubieran preguntado, por ejemplo, esto. EKG. No, EKG no. ¿Cómo se llama? Creo que lo tengo en mi PPT de básicas. A ver. Acá está. O ya lo terminé borrando. No, sí, creo que ya lo borré. Era una imagen bonita. Ya la perdí. O sea, tengo esta. Ah, acá está, acá está. ¿Dónde está? Mm, o sea, era esta, pero acá le agregaban las fases. La contracción isovolumétrica, acá está. Se refleja en el electro, ¿ya? Con el QRS, ¿ya? Que es lo primero que pasa, porque primero pasa la electricidad y luego la contracción en la fase de eyección, acá recién se contrae el corazón.
A eso es lo que voy. La sístole, la sístole que se refleja primero eléctrica es el QRS, que esa es la contracción isovolumétrica. Y luego después va la contracción miocárdica en la fase de eyección. Y así lo mismo con la relajación. La relajación eléctrica con la onda T es la relajación isovolumétrica. Después viene la relajación. Llenado rápido, ¿no? O sea, es el llenado rápido del 70%. Ya. Esa pregunta era para, en mi momento, era complicada. Tratamiento de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Falla cardíaca que no responde a los cuatro fantásticos. Tú le llevas tiempo de un año, ¿no? Tiene bloqueo y tiene QRS ancho. Indicación para resincronización cardíaca. No sé si por ahí el doctor creo que les habrá pasado un esquemita de cómo tratar a los pacientes con falla cardíaca. Es súper sencillo, pero vale mostrar que lamentar. No, acá les muestro este grafiquito que siempre me encanta mostrarlo porque está muy resumido, la verdad. Cuándo dar cada uno de los fármacos. Primero, obviamente, los cuatro fantásticos hasta que llega al tope. Si es que aún con los cuatro fantásticos persiste la clínica, sigue en hija más de 2 y tiene frecuencia cardíaca alta, ¿no? Y Bavradina le puedo cambiar a los betabloqueadores. O si es que tiene QRS más de 130 milisegundos, resincronización. O si es paciente negro, hidralacina más dinitrato isosorbide. Si es que no, puedo hacer terapia puente para considerar el trasplante cardíaco, ¿no? Etcétera. Que es importante. Eso te pueden preguntar. Bueno chicos, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre todo de su examen de cardiología, que también se sienten preparados ustedes, igual ya van a ser las 12, con algo de nervios, igual es su primera entrada a medicina interna. Espero que les haya gustado su rotación con los hospitales, ¿no? A mí me encantó, la verdad, mis rotaciones con los de mayo, no las cambiaría por nada. Medicina interna fue uno de mis cursos lo más divertidos que he llevado. Aprovechen a hacer AGAs, EKGs, sobre todo AGA, para que vean la dinámica de cómo funcionan los hospitales. Es bien bonito pasar esa etapa. Ya bueno, si es que tuvieran alguna duda, alguna pregunta con respecto a cardiología, igual me lo hacen saber. Si es que ya no hay ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, espero que les haya gustado. Igualmente no será el primer ni el último repaso. Normalmente los repasos los hago por medio de mi grupo de WhatsApp, de donde estoy haciendo acá estos repasos por la academia, ¿no? Eh, Así que igualmente los estaré publicando por ahí muy probablemente en algún futuro para su promoción. Así que nos estaremos viendo seguidito, ¿ya? Espero que les haya gustado, chicos, y nos estamos viendo entonces hasta la próxima. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias, Sebastián, chicos, Alice.